El día que Alejandro Rivas firmó los papeles del divorcio, lo hizo con una sonrisa que no intentó disimular. Desde la ventana de su oficina en el piso más alto, contemplaba la ciudad como si fuera suya, como si cada edificio, cada luz y cada calle respondieran a su voluntad. Y en cierto modo, así era. O al menos eso creía. Todo listo, señor, dijo su abogado, deslizando el documento final sobre la mesa de cristal. Alejandro tomó la pluma con elegancia, sin dudar un solo segundo. Su nombre quedó estampado con firmeza, como si estuviera sellando un trato más, uno de esos que lo habían convertido en multimillonario antes de cumplir los 40. ¿Está seguro de que no desea reconsiderarlo?, preguntó el abogado, más por protocolo que por convicción. Alejandro soltó una leve risa. He tomado decisiones más difíciles antes. Esto, hizo un gesto despreocupado, es solo un trámite. El abogado asintió, recogió los documentos y se retiró. Alejandro se quedó solo, pero no por mucho tiempo. Minutos después, la puerta se abrió y entró Valeria, su amante. Alta, deslumbrante, con una seguridad que parecía calculada al milímetro. ¿Ya eres libre?, preguntó ella, apoyándose en el escritorio con una sonrisa seductora. Siempre lo he sido, respondió él, acercándose. Pero ahora sin cargas innecesarias. Valeria lo besó, como si celebraran una victoria. Para Alejandro, lo era. Había dejado atrás a Clara, su esposa durante 10 años, una mujer que, en su opinión, había perdido el brillo, la ambición, la capacidad de seguir su ritmo. Lo que Alejandro nunca se molestó en entender era que Clara no había perdido nada. Simplemente había dejado de perseguir algo que nunca le perteneció. 2 semanas después, Alejandro organizó una fiesta en su nueva casa. Una mansión moderna, fría y perfecta, como una vitrina diseñada para impresionar. Empresarios, modelos, socios, todos estaban allí, brindando por su nueva vida, por su libertad. Valeria se movía entre los invitados como si ya fuera la dueña del lugar. Y Alejandro, con una copa en la mano, disfrutaba cada mirada de admiración, cada susurro envidioso. Eres imparable, le dijo uno de sus socios. Te deshiciste del pasado sin mirar atrás. Alejandro sonrió, levantando su copa. El pasado no tiene valor cuando sabes que el futuro te pertenece. Pero el futuro tenía otros planes. A la mañana siguiente, mientras Alejandro aún dormía, su teléfono comenzó a sonar sin descanso. Primero ignoró las llamadas. Luego los mensajes. Hasta que el tono insistente terminó por despertarlo. ¿Qué demonios?, murmuró, tomando el teléfono. Era su director financiero. Luego otro número. Y otro más. Contestó finalmente, con irritación. Espero que esto sea importante. Señor Rivas, tenemos un problema, dijo la voz al otro lado, tensa. Necesita venir a la oficina inmediatamente. Alejandro frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Las cuentas, los activos, algo no cuadra. Eso fue suficiente para que Alejandro se levantara de inmediato. 1 hora después, estaba en la sala de juntas, rodeado de caras pálidas y miradas esquivas. «¿Alguien quiere explicarme qué está pasando?», exigió, golpeando la mesa. El director financiero tragó saliva antes de hablar. «Señor, después del divorcio, iniciamos una auditoría interna como procedimiento estándar, y descubrimos algo inesperado». «Habla claro». «La mayoría de los activos principales no están a su nombre». El silencio se volvió pesado. «Eso es imposible», respondió Alejandro, con una risa breve y tensa. «Yo construí este imperio». «Sí, pero legalmente, muchas de las empresas, propiedades y cuentas están registradas bajo», el hombre dudó, el nombre de su exesposa. El aire pareció desaparecer de la sala. «¿Qué?». Durante años, por estrategias fiscales y decisiones legales, muchas estructuras corporativas se establecieron a nombre de la señora Clara Rivas. Alejandro sintió un calor frío recorrerle el cuerpo. «¿Me estás diciendo que tras el divorcio, ella es la propietaria mayoritaria de prácticamente todo?». Las palabras cayeron como un golpe seco. «No, no, eso no puede ser», Alejandro se levantó, caminando de un lado a otro. «Yo firmé cada contrato, yo dirigí cada negocio.
Pero la titularidad legal, insistió el financiero, no está a su nombre. Alejandro se detuvo en seco. Quiero ver todos los documentos. Ahora. Le entregaron carpetas, archivos digitales, registros. Y ahí estaba. Firma tras firma. Decisiones que en su momento parecían irrelevantes, tácticas inteligentes para reducir impuestos, proteger activos, todo bajo el nombre de Clara. Clara, a quien había descartado como si fuera un detalle menor. ¿Ella lo sabía?, preguntó, con la voz más baja. Nadie respondió de inmediato. ¿Ella lo sabía?, repitió, esta vez con más fuerza. Es difícil creer que no, dijo finalmente uno de los abogados. Alejandro cerró los ojos por un segundo. Recordó cada conversación, cada vez que Clara le sugería firmar ciertos documentos, cada momento en que él, confiado, apenas le prestaba atención. Tráiganla, ordenó, abriendo los ojos. Quiero hablar con ella. Señor, intervino el abogado, ella ya ha tomado acciones. ¿Qué acciones? Ha consolidado las empresas bajo una nueva estructura. Y ha bloqueado su acceso a varias cuentas. El silencio volvió, pero esta vez cargado de algo más oscuro. Eso es ilegal, dijo Alejandro, aunque su voz ya no tenía la misma seguridad. No exactamente, respondió el abogado. Está actuando dentro de sus derechos como propietaria. En ese instante, el teléfono de Alejandro vibró. Un mensaje. Era de Clara. Espero que estés disfrutando tu libertad. Alejandro apretó el teléfono con fuerza, sintiendo como algo dentro de él comenzaba a quebrarse. Valeria apareció en la puerta, confundida por la tensión en la sala. ¿Qué está pasando?, preguntó. Alejandro la miró, pero por primera vez no vio belleza ni triunfo en ella. Solo una distracción, un error. Todo, respondió lentamente, está pasando. Y en ese momento, por primera vez en años, Alejandro Rivas entendió lo que era no tener el control. Valeria frunció el ceño, cruzándose de brazos mientras observaba a todos en la sala, como si exigiera una explicación inmediata que nadie parecía dispuesto a darle. Alejandro, necesito que me digas ahora mismo qué significa esto, insistió, su tono ya no era suave ni seductor, sino tenso, casi impaciente. Él no respondió de inmediato. Sus ojos seguían clavados en el mensaje de Clara, como si esas pocas palabras hubieran desmantelado años de certeza. Lentamente, levantó la mirada hacia Valeria. Significa que nada de esto es mío. Un murmullo recorrió la sala. Valeria soltó una pequeña risa incrédula. ¿Perdón? Eso es absurdo. Esta empresa, esta casa, tu dinero, todo es tuyo. No, dijo él con frialdad. Legalmente, es de ella. El silencio que siguió fue aún más pesado que antes. Valeria retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe invisible. ¿Estás bromeando? ¿Te parece que estoy bromeando?, replicó Alejandro, con una mirada dura que la hizo callar. El director financiero aprovechó para intervenir. Señor, hay más, hemos detectado movimientos recientes. Transferencias, reestructuraciones, todo autorizado por la señora Clara. Alejandro sintió como su mandíbula se tensaba. ¿Cuánto he perdido? No es exactamente una pérdida inmediata, pero el control, hizo una pausa, ya no está en sus manos. Valeria negó con la cabeza, caminando de un lado a otro. Esto es ridículo. Contrataremos a los mejores abogados, demandaremos, congelaremos cuentas, esto se arregla. Alejandro la observó en silencio. Era curioso. Hace apenas unas horas, su confianza le habría resultado reconfortante. Ahora le parecía superficial, vacía. No entiendes, dijo finalmente. No hay nada que congelar. Ella no robó nada. Nunca fue mío en primer lugar. Valeria se detuvo. Entonces, ¿qué eres ahora?, preguntó, sin darse cuenta de la crueldad implícita en sus palabras. La pregunta quedó suspendida en el aire. Alejandro no respondió. Porque, por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta. Horas después, la oficina estaba casi vacía.
Los asesores se habían retirado con promesas de revisar cada detalle, cada posible recurso legal. Pero Alejandro sabía, en el fondo, que no había escapatoria sencilla. Se quedó solo en la sala de juntas, con los documentos esparcidos frente a él. Cada hoja era un recordatorio de su propia arrogancia. Firmas hechas sin leer, decisiones delegadas sin cuestionar, confianza depositada en alguien a quien nunca consideró una amenaza. ¿Clare? Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Supongo que ya lo descubriste. Alejandro no dudó esta vez. Marcó su número. Un tono. 2. 3. Hola, Alejandro, respondió ella, con una calma que lo descolocó. ¿Desde cuándo? Preguntó él, sin rodeos. ¿Desde cuándo qué? Desde cuando sabías que todo estaba a tu nombre. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Desde siempre. La respuesta fue como una cuchilla. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? Nunca preguntaste. Alejandro apretó los dientes. Esto es una trampa. Clara soltó una leve risa, pero no era burlona. Era, cansada. No, Alejandro. Esto es exactamente lo contrario. Es consecuencia. Construí todo ese imperio. Sí, respondió ella con serenidad. Pero yo lo protegí. Él guardó silencio. ¿Recuerdas todas esas reuniones a las que no querías asistir? ¿Los documentos que te parecían aburridos? Las estructuras fiscales que decías que eran problemas menores. Continuó Clara. Yo estaba ahí. Escuchando. Aprendiendo. Decidiendo. ¿Y planeaste esto todo este tiempo? No, dijo ella con firmeza. No planeé que me dejaras. Pero sí me aseguré de no desaparecer si algún día lo hacías. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier acusación. Podrías devolverme el control, dijo él, cambiando de tono. Podemos negociar. ¿Negociar? Repitió ella. ¿Cómo negociaste nuestro matrimonio? Alejandro cerró los ojos por un instante. No hagas esto personal. Siempre fue personal. El silencio se extendió entre ambos. ¿Qué quieres, Clara? Preguntó finalmente él. Nada que no tenga ya. Dinero, entonces. No necesito más dinero. Alejandro frunció el ceño. ¿Entonces, qué? Hubo otra pausa. Más larga esta vez. Quiero que entiendas, dijo ella finalmente, lo que se siente no tener el control. Lo que se siente ser ignorado, subestimado, reemplazado. Las palabras quedaron flotando, cargadas de significado. Y créeme, añadió con suavidad, apenas estás empezando a entenderlo. La llamada terminó. Alejandro se quedó mirando el teléfono, como si esperara que volviera a sonar. Pero no lo hizo. Esa noche, regresó a la mansión que había presumido como símbolo de su nueva vida. Todo seguía igual, las luces, el diseño impecable, el silencio elegante. Pero algo había cambiado. Ya no se sentía como un dueño. Se sentía como un invitado, uno que no sabía cuánto tiempo más sería bienvenido. Valeria lo esperaba en la sala, con una copa en la mano. Hablé con un amigo abogado, dijo rápidamente. Dice que esto puede pelearse. Alejandro dejó las llaves sobre la mesa sin mirarla. No. ¿Cómo que no? No hay pelea que ganar. Valeria lo observó con incredulidad. No puedes rendirte. No me estoy rindiendo, respondió él, con voz baja. Estoy entendiendo. Ella negó con la cabeza. No reconozco a este hombre. Alejandro la miró entonces, con una claridad que antes no tenía. Ni yo. El silencio entre ellos fue incómodo, extraño. Como si de repente hablaran idiomas distintos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Preguntó Valeria. Alejandro tardó en responder. No lo sé. Y esa incertidumbre, ese vacío, era algo completamente nuevo para él. Algo que no podía comprar, controlar ni evitar. En los días siguientes, comenzaron a llegar más noticias. Cuentas bloqueadas.
Proyectos detenidos. Socios que, de repente, preferían hablar directamente con Clara. Su nombre, antes sinónimo de poder, empezaba a perder peso. Y con cada llamada, con cada correo, Alejandro sentía como su mundo se reducía un poco más. Hasta que una mañana recibió un aviso que lo dejó completamente inmóvil. Un documento legal. Una notificación oficial que no solo confirmaba lo que ya sabía, sino que iba mucho más allá. Porque no se trataba solo de lo que había perdido, sino de lo que estaba a punto de perder aún más. El sobre temblaba ligeramente entre sus dedos, aunque Alejandro intentaba convencerse de que no era miedo, sino rabia. Lo abrió con brusquedad, como si romper el papel pudiera cambiar el contenido que llevaba dentro. Sus ojos recorrieron las primeras líneas con rapidez, pero a medida que avanzaba, su respiración comenzó a volverse más pesada. No, murmuró, casi en silencio. Valeria, que estaba cerca, se acercó de inmediato. ¿Qué dice? Alejandro no respondió. Siguió leyendo, esta vez más despacio, como si necesitara asegurarse de que no estaba interpretando mal cada palabra. Alejandro, dime qué está pasando, insistió ella, agarrando su brazo. Él levantó la mirada, y lo que había en sus ojos no era solo sorpresa. Era algo más profundo, algo cercano al pánico. Es una revisión completa de todas mis operaciones, auditorías externas, investigaciones regulatorias, tragó saliva, y hay cláusulas que yo mismo firmé hace años. ¿Cláusulas de qué? De responsabilidad. Valeria frunció el ceño. Eso es normal en cualquier empresa. No cuando ya no eres el propietario, respondió él con voz seca. No cuando las estructuras están a nombre de otra persona. Ella se quedó en silencio, intentando procesarlo. ¿Entonces, te están investigando a ti? Alejandro bajó lentamente el documento. Exactamente. Un silencio frío llenó la habitación. Pero, espera, dijo Valeria, intentando encontrar lógica. Si todo está a nombre de Clara, ¿por qué tú? Alejandro soltó una risa amarga. Porque yo fui el que ejecutó cada decisión. Yo fui la cara visible. Yo firmé como director, como responsable operativo, aunque no fuera el dueño legal. Valeria dio un paso atrás. Eso significa que si algo no cuadra, si hay irregularidades, si alguien decide revisar a fondo, hizo una pausa, el que cae soy yo. El peso de la realidad cayó sobre ambos como una losa. Durante años, Alejandro había jugado al límite. Estrategias agresivas, zonas grises, decisiones que bordeaban lo legal pero que siempre parecían funcionar. Porque tenía control. Porque tenía poder. Pero ahora. Ahora no tenía ninguno de los dos. Clara, susurró, como si el nombre fuera la clave de todo. Recordó cada advertencia sutil, cada momento en que ella le sugería prudencia, cada vez que intentaba frenar alguna de sus decisiones más arriesgadas. Y él, siempre la ignoraba. Porque creía que ella no entendía. Pero entendía más de lo que él jamás imaginó. Esto no puede ser coincidencia, dijo Valeria, rompiendo el silencio. Ella lo sabía. Sabía que esto podía pasar. Alejandro no respondió de inmediato. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. No solo lo sabía, dijo finalmente, probablemente lo anticipó. Valeria lo miró con incredulidad. ¿Me estás diciendo que tu exesposa planeó todo esto? No, respondió él lentamente. Estoy diciendo que se preparó para ello. Se dejó caer en el sofá, pasando una mano por su rostro. Y yo le facilité todo. Las horas siguientes fueron un torbellino. Llamadas a abogados, reuniones de emergencia, intentos desesperados por encontrar una salida. Pero cada camino llevaba al mismo punto, su vulnerabilidad. Sin control sobre los activos, sin acceso a la mayoría de los recursos, su capacidad de maniobra era mínima. Y mientras tanto, Clara. Clara estaba en silencio. Demasiado en silencio. Esa noche, Alejandro no pudo soportarlo más. Marcó su número nuevamente. Esta vez, ella respondió casi de inmediato. Sabía que llamarías, dijo con calma. ¿Qué estás haciendo? Preguntó él, sin ocultar la tensión. Viviendo mi vida.
No juegues conmigo, Clara. Sabes exactamente a qué me refiero. A la auditoría, respondió ella sin dudar. Alejandro apretó el teléfono con fuerza. ¿Podrías detenerlo? No. La respuesta fue inmediata. ¿Clara? No fui yo quien la inició, Alejandro. Él frunció el ceño. ¿Entonces, quién? Cuando cambian las estructuras de poder, cuando hay movimientos grandes, las autoridades observan, explicó ella con serenidad. Es un proceso natural. Pero podrías ayudarme. Hubo una pausa. ¿Ayudarte? Repitió ella suavemente. ¿Por qué debería hacerlo? La pregunta lo dejó sin palabras por un segundo. ¿Por qué? Intentó, porque estuvimos juntos. Porque construimos esto juntos. No, lo interrumpió ella. Tú construiste. Yo sostuve. Y cuando decidiste que ya no era necesaria, me aseguré de que pudiera sostenerme sola. Alejandro cerró los ojos. Esto puede destruirme. Lo sé. No había crueldad en su voz. Solo certeza. Entonces, ¿vas a quedarte mirando? No estoy mirando, respondió ella. Estoy avanzando. El silencio entre ambos se volvió insoportable. Clara, dijo él, esta vez con un tono diferente, más bajo. ¿Alguna vez me quisiste? La pregunta salió sin que él la planeara. Hubo una pausa más larga esta vez. Sí, respondió ella finalmente. Más de lo que debería. Algo en su pecho se tensó. ¿Y ahora? Otra pausa. Ahora me quiero más a mí. La llamada terminó. Alejandro se quedó inmóvil, con el teléfono aún en la mano. Esa respuesta era más devastadora que cualquier pérdida financiera. Porque significaba que ya no había vuelta atrás. Cuando levantó la vista, notó algo que no había percibido antes. Valeria no estaba. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Subió las escaleras rápidamente, abriendo puertas, llamando su nombre. Nada. Finalmente, llegó al dormitorio. El armario estaba abierto, y medio vacío. Sobre la cama, una nota. La incertidumbre no es lo mío. Alejandro la leyó una vez. Luego otra. Y entonces, por primera vez en años, se rió. Pero no era una risa de triunfo. Era una risa vacía. Porque en cuestión de días, lo había perdido todo. El poder. El control. El amor. Y ahora, incluso la ilusión. Se dejó caer en la cama, mirando el techo, sintiendo como el peso de sus propias decisiones lo aplastaba lentamente. Pero en el fondo, sabía que esto aún no había terminado. Porque la auditoría apenas comenzaba. Y cuando realmente empezaran a revisar cada detalle, cada contrato, cada movimiento. Había secretos. Decisiones enterradas. Riesgos que en su momento parecían necesarios. ¿Y si esos salían a la luz? No solo perdería su imperio. Podría perder algo mucho más grande. Algo que no se recupera con dinero, ni con poder. Algo que, una vez arrebatado, cambia la vida para siempre. Y justo cuando ese pensamiento cruzó su mente, su teléfono volvió a vibrar. Un número desconocido. Alejandro dudó por un segundo, pero finalmente respondió. Sí. La voz al otro lado era firme. ¿Oficial? Señor Alejandro Rivas, le llamamos en relación con la investigación en curso. Necesitamos que se presente mañana a primera hora. Hubo una pausa breve. Y le recomendamos que no abandone la ciudad. El mundo de Alejandro, que ya estaba resquebrajándose, terminó de inclinarse un poco más hacia el abismo. El silencio que siguió a esa llamada no fue inmediato. Fue como una onda que avanzaba lentamente por su mente, repitiendo cada palabra con una claridad insoportable. No abandone la ciudad. Alejandro bajó el teléfono despacio, como si pesara más de lo normal. Se quedó de pie en medio de la habitación, sin moverse, sintiendo como todo lo que alguna vez había sido sólido comenzaba a desmoronarse con una precisión casi quirúrgica. No era solo miedo. Era la certeza de que alguien más había tomado el control del tablero,
y él ya no entendía las reglas. Esa noche no durmió. Se quedó en el despacho, rodeado de documentos, pantallas encendidas, informes incompletos. Intentaba reconstruir mentalmente cada decisión de los últimos años, cada firma, cada estrategia arriesgada. Pero cuanto más pensaba, más claro se volvía algo inquietante. Había demasiados puntos ciegos. Demasiadas cosas que simplemente había asumido que estaban bajo control. Al amanecer, su reflejo en el cristal de la ventana le devolvió la imagen de un hombre irreconocible. Ojos hundidos, mandíbula tensa, la seguridad que siempre lo había definido ahora reemplazada por una inquietud constante. A las 8 en punto, llegó al edificio gubernamental. Nada de lujo, nada de ostentación. Solo paredes grises, pasillos silenciosos y miradas que no mostraban respeto, ni miedo. Eso fue lo que más le impactó. Nadie parecía impresionado por él. Una mujer de traje oscuro lo recibió en la entrada. «Señor Rivas, por aquí». No sonrió. No hizo comentarios. Solo lo condujo por un corredor largo hasta una sala cerrada. Dentro, 2 hombres lo esperaban. Carpetas sobre la mesa. Grabadora encendida. «Tome asiento». Alejandro obedeció sin decir nada. «Vamos a ser directos», comenzó uno de ellos. «Hemos detectado múltiples irregularidades en varias de las empresas vinculadas a su gestión». «Yo ya no». «Sabemos que ya no es el propietario legal», lo interrumpió el otro. «Pero durante años fue el responsable operativo». Alejandro asintió lentamente. «Necesitamos claridad sobre ciertas decisiones», continuó el primero. «Transferencias internacionales, estructuras offshore, contratos con entidades que no son del todo transparentes». Cada palabra era como un golpe medido. «Todo fue legal», respondió Alejandro, aunque su voz no tenía la firmeza de antes. «Eso es lo que vamos a determinar». Le deslizaron un documento. «Aquí hay una serie de operaciones firmadas por usted. Queremos que las revise». Alejandro tomó las hojas. Reconocía su firma. Pero algunos detalles. «Esto», frunció el ceño, «no recuerdo haber aprobado esta estructura específica». «Pero su firma está ahí». El silencio se volvió incómodo. «Necesitamos que explique la relación con estas entidades», añadió el segundo hombre. «Especialmente estas 3». Alejandro leyó los nombres. Algo en su interior se tensó. Esos nombres no eran completamente desconocidos. Pero tampoco eran claros. Eran intermediarios, dijo finalmente. Parte de una estrategia de expansión. ¿Puede detallar esa estrategia? Alejandro dudó. Y ese pequeño momento no pasó desapercibido. Señor Rivas, dijo el primero, inclinándose ligeramente hacia adelante. Le aconsejamos que sea completamente transparente. Esto no es una simple revisión administrativa. Alejandro levantó la mirada. ¿Qué significa eso? Hubo una breve pausa. Significa que hay indicios de posibles delitos financieros. La palabra quedó suspendida en el aire. ¿Delitos? Por primera vez, no era solo su dinero lo que estaba en juego. La reunión se extendió durante horas. Pregunta tras pregunta. Documento tras documento. Y con cada respuesta, Alejandro sentía como el margen de error se reducía. Cuando finalmente salió del edificio, el aire le pareció más pesado. Subió a su coche, pero no encendió el motor de inmediato. Se quedó mirando al frente, procesando todo. Había algo que no encajaba. Algo más profundo que simples auditorías o revisiones. Porque algunas de esas operaciones no solo eran arriesgadas, eran peligrosas. Y él no recordaba haber llegado tan lejos. Clara, susurró de nuevo. Pero esta vez, no era solo su nombre. Era una sospecha. Esa misma tarde, decidió hacer algo que no había hecho en años. Fue a verla. La casa de Clara no era ostentosa. Era elegante, sí, pero discreta. Como ella. Cuando abrió la puerta, no pareció sorprendida. Sabía que vendrías, dijo simplemente. Alejandro la observó por un momento.
Había algo distinto en ella. No era solo seguridad. Era control. Necesito respuestas, dijo él, entrando sin esperar invitación. No estoy segura de que estés listo para ellas. No tengo opción. Clara cerró la puerta con calma. Nunca la tuviste, respondió. Se miraron en silencio durante unos segundos que parecieron más largos de lo que eran. Las operaciones que están investigando, comenzó él, hay cosas que no recuerdo haber aprobado. Clara lo observó fijamente. Claro que no. El ceño de Alejandro se frunció. ¿Qué significa eso? Ella caminó lentamente hacia la sala, indicándole que la siguiera. Significa que durante años firmaste sin leer. Confiabas en que todo estaba bajo control. ¿Lo estaba? No del todo. Alejandro sintió como la tensión aumentaba. Habla claro, Clara. Ella se detuvo, girándose hacia él. Había decisiones que no podías tomar directamente. Riesgos que, si salían mal, te destruirían. Y alguien tenía que asumirlos. El silencio cayó como una losa. ¿Tú? Preguntó él, incrédulo. Clara sostuvo su mirada. No exactamente. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. ¿Entonces, quién? Clara no respondió de inmediato. Sus ojos reflejaban algo más complejo, algo que iba más allá de simples negocios. Eso, dijo finalmente, es lo que realmente deberías temer descubrir. El aire en la habitación cambió. Porque en ese instante, Alejandro entendió que todo lo que había pasado hasta ahora no era el final del juego. Era apenas la superficie. Y que debajo de todo, había algo mucho más oscuro. Algo que no solo podía quitarle su fortuna o su libertad, sino que podía arrastrarlo a un mundo del que no sabía si podría salir. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, no por lo que había perdido, sino por lo que aún no entendía. Durante toda su vida había creído que el poder consistía en ver más lejos que los demás, en anticiparse, en dominar cada movimiento. Pero ahora estaba atrapado en un tablero que alguien más había diseñado, con reglas que nunca se molestó en aprender. Dímelo, exigió, su voz apenas contenida. No me dejes a medias, Clara. Ella lo observó en silencio, como si midiera cada palabra que estaba a punto de pronunciar. No había rastro de miedo en su mirada, solo una firmeza que antes se la había confundido con sumisión. Durante años, comenzó finalmente, tú creíste que yo solo firmaba lo que me ponías delante. Que era una extensión silenciosa de tu imperio. Alejandro no respondió. Pero mientras tú construías hacia afuera, yo observaba hacia adentro. Veía los riesgos que tomabas, las líneas que cruzabas, las personas con las que decidías involucrarte. Todo eso era parte del juego, interrumpió él. No, dijo ella con suavidad. Era parte de tu juego. No del mío. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez cargado de algo irreversible. Las operaciones que ahora te persiguen, continuó Clara, no nacieron de la nada. Fueron propuestas. Sugeridas. Empujadas, por personas que sabían exactamente hasta dónde podían llevarte. Un frío intenso recorrió el cuerpo de Alejandro. ¿Estás diciendo que me utilizaron? Clara inclinó ligeramente la cabeza. Estoy diciendo que te dejaste utilizar. La diferencia fue devastadora. Alejandro retrocedió un paso, como si necesitara espacio para respirar. ¿Quiénes? Ella lo miró fijamente. Los mismos nombres que viste esta mañana. Alejandro recordó los documentos. Aquellos nombres que le resultaban vagamente familiares, como sombras en su memoria. Intermediarios, murmuró. Fachadas, corrigió Clara. Estructuras creadas para mover dinero, ocultar responsabilidades y encontrar a alguien lo suficientemente ambicioso como para firmar sin preguntar. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. Pero, si eso es cierto, entonces tú también estabas dentro. Clara no lo negó. Estaba cerca, dijo. Lo suficiente para entender lo que estaba pasando. Y lo suficiente para protegerme. ¿Protegerte, de mí? Ella dio un paso hacia él. De todo lo que vendría después de ti.
Las palabras cayeron como un eco que no terminaba de extinguirse. Cuando empecé a ver el patrón, hice algo que tú nunca hiciste, continuó. Me detuve. Analicé. Y reestructuré todo. ¿A tu nombre? A mi control. Alejandro soltó una risa corta, cargada de incredulidad. Así que mientras yo pensaba que dominaba el juego, tú estabas rediseñando el tablero. No para ganar, respondió ella. Para sobrevivir. Esa palabra lo cambió todo. Porque él nunca había pensado en sobrevivir. Siempre había pensado en ganar. Y en ese instante, entendió la diferencia. Entonces, ¿esto es el final? Preguntó, con una voz que ya no tenía arrogancia. Clara lo observó con una mezcla de tristeza y resolución. No, Alejandro. Esto es la consecuencia. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Las autoridades ya están siguiendo el rastro, añadió ella. Y ese rastro lleva a ti. ¿Y a ti no? Clara negó suavemente. Yo me aseguré de que no. Alejandro cerró los ojos. No había rabia. No había resistencia. Solo una claridad brutal. ¿Por qué no me detuviste? Preguntó en voz baja. ¿Por qué no me hiciste ver esto antes? Clara tardó en responder. Porque nunca quisiste ver. Las palabras fueron simples y definitivas. Alejandro asintió lentamente. Por primera vez, no discutió. Miró a su alrededor, como si intentara memorizar cada detalle de ese momento, de ese lugar, de esa mujer que había estado a su lado durante años y a la que nunca había comprendido realmente. Lo voy a perder todo, dijo finalmente. Clara lo sostuvo con la mirada. Ya lo hiciste. El golpe no fue financiero. Fue emocional. Porque en ese instante, Alejandro entendió que el dinero, las empresas, las propiedades, todo eso era recuperable, en teoría. Pero lo que realmente había perdido, no lo era. Había perdido la confianza de la única persona que lo conocía sin máscaras. Había perdido el respeto que alguna vez inspiró. Y, sobre todo, se había perdido a sí mismo en una versión que ahora apenas reconocía. Un sonido distante de sirenas comenzó a acercarse desde la calle. Alejandro no se movió. Ya vienen, dijo Clara, sin mirar hacia la ventana. Él soltó una leve exhalación, casi una risa sin humor. Supongo que este es mi momento de enfrentar las consecuencias. Clara no respondió. Porque no hacía falta. Alejandro caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Sin girarse completamente, habló una última vez. ¿Clara? Ella esperó. Fuiste más fuerte de lo que jamás imaginé. Hubo una pausa. No, respondió ella con calma. Solo fui más consciente. Alejandro asintió, como si esa diferencia fuera, al final, la lección más cara de su vida. Abrió la puerta. La luz del exterior lo envolvió, junto con el sonido claro de pasos firmes acercándose. Ya no había lujo, ni poder, ni admiración esperándolo. Solo la verdad. Y mientras avanzaba hacia ella, por primera vez en muchos años, Alejandro Rivas no caminaba como un hombre que lo tenía todo. Sino como un hombre que, habiéndolo perdido todo, finalmente entendía el precio real de cada decisión que había tomado.